Bien, hermano, Dios bendiga su vida, puede sentarse. Agradezco al Señor esta oportunidad, siempre es un privilegio el servicio a la palabra de Dios. Eso es lo importante, lo por el Señor siempre de ofrecer un servicio a la palabra de Dios. Y agradezco también al pastor Eduardo por su confianza. Quiero invitarle a ir a la carta a los Hebreos, capítulo 5. El verso central, el verso 7, pero voy a leer del verso 1 en adelante para situarlo en contexto. Hebreos capítulo 5, dice así el relato bíblico: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bendito sea Dios y su palabra. El verso 7 me voy a centrar para hacer esta reflexión de la Escritura, que lleva por título: el tiempo que nos resta, hagamos lo que Cristo hizo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este texto, hermanos, de la carta a los Hebreos es muy, muy especial, ya que nos revela una faceta muy profunda de Jesucristo. Entender en su profundidad lo que nos muestra el texto sobre cómo Cristo vivió los días de su carne, nos enfocará de una manera diferente, de una manera distinta, renovada en nuestra vida cristiana. Comprender la condición de nuestra vida es vital para una verdadera vida en el Espíritu. El Espíritu Santo quiere llevarnos a una relación sólida y profunda, y esto pasa por entender lo que somos delante de nuestro Dios. Jesucristo, como hombre, sabía algo sobre su propia existencia y se cuidó de no perder tal conciencia y se resolvió completamente para aprender a depender de nuestro Dios. Sea el Señor glorificado. Hermanos, ciertos problemas espirituales que enfrentamos estriban en que no logramos una profunda comprensión de nuestra condición humana. La inestabilidad anímica, la falta de hábitos y disciplinas que desarrollen la atención y concentración en las cosas del Espíritu, en los consejos de la palabra de Dios, la irregularidad en mantener una vida devocional y que vaya en crecimiento, la susceptibilidad a la distracción y enredarse en las cosas cotidianas en el diario vivir, tiene una fuerte relación con no tomarle el debido peso a lo que significa la carne. El texto nos habla: y Cristo en los días de su carne. Nosotros estamos en esta condición humana, somos carne, y en la carne se suscitan potencias,
potencias fuertes, avasalladoras, que nos pueden desenfocar, extraviar, quitarnos fuerzas anímicas, cognitivas, dispersarnos mentalmente, alterar nuestro ánimo, ser un obstáculo para la oración constante, perseverante y profunda, ser un obstáculo para una devoción con las Escrituras. En fin, la carne siempre querrá gobernarnos, dominarnos. Ante cualquier buena intención de querer mejorar nosotros, la carne sigilosamente nos apoya, pero es una mentirosa. Pero con el tiempo busca las maneras de socavar todo esfuerzo que hagamos. La Escritura nos dice que el Verbo se hizo carne. Y esto nos da a entender que el Verbo eterno, Jesucristo, se hace condición humana, se hace carne. Por lo tanto, es muy importante tener esta conciencia de que usted y yo, como tales, en todo tiempo, debemos acercarnos continuamente a la presencia de nuestro Dios. Sea el Señor glorificado. Si Cristo, piense por favor esto, si Cristo en los días de su carne ofreció clamor, ruegos, súplicas, lágrimas, si Él lo hizo, hermanos, no pretendamos que podremos controlar las potencias justamente de la carne sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Cada día necesitamos la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Cada día no puede pasar ni un segundo. Y esta es la conciencia que nos habla este texto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Es muy importante. En usted y en mi persona hay potencias fuertes que vienen de esa naturaleza, de esa condición humana, la carne. Por lo tanto, pueden suscitarse muchos problemas en este sentido cuando no comprendemos cuál es nuestra condición humana. No hablamos de ser carnales, eso queda para los mexicanos, ya que se hablan uno a otro, hola carnal. No, no es eso. Se trata de entender y comprender una condición humana, como dice el texto, y Cristo en los días de su carne. Veamos entonces lo que el texto nos muestra sobre lo que Cristo hizo en los días de su carne, a fin de que nosotros, en el tiempo de nuestra vida, y en particular en el tiempo que nos resta, que solo Dios lo sabe, hagamos lo mismo que Cristo hizo. Cada día ofrecer ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Vamos entendiendo por qué. Bendito sea el Señor. Entonces lo primero del texto, y Cristo en los días de su carne. Una de las máximas del filósofo griego Sócrates es: conócete a ti mismo. El apóstol San Pablo en su carta a los Romanos justamente pone de manifiesto una profunda conciencia de la condición humana. Capítulo 7, verso 18 nos dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La Escritura nos habla que el Espíritu Santo, una de sus obras es convencernos de pecado. Y la convicción de pecado en nuestra vida tiene relación con una honda conciencia sobre cómo somos, sobre qué hay en nosotros. No es solamente generalizar, sí, soy pecador, soy pecadora, sino qué hay en mí. Como dice el apóstol, yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien. Llegar a la conclusión que el apóstol ciertamente está diciendo en esta carta,
significa una profunda experiencia de Dios en nosotros, porque solo Dios puede hacer lo que, iluminándonos con su palabra, con la revelación de la cruz, del sacrificio de Cristo, revelándonos cada día con su presencia lo que hay en nosotros. No hay manera de dimensionar lo que significa estar en la carne si Dios no nos revela nuestra condición humana. El apóstol reconoce lo que hay en él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne. Hoy día un ilustrado, un erudito, un gran científico, un matemático, literatos, artistas, un deportista brillante, en fin, todas aquellas lumbreras que asoman, ¿cierto?, en el mundo, no necesariamente saben qué es lo que realmente hay en sus vidas. Es más, pueden conocer mucho sobre su disciplina de conocimiento, pero de sí mismo podrían ser calificados los más grandes ignorantes. Nosotros estamos llamados no solamente a una relación viva, profunda con Dios, sino que eso conlleva una conciencia de nuestra condición humana. Conócete a ti mismo. Tenemos que saber qué hay en mí, porque si no soy consciente de eso, no presto atención cada día, podría deslizarme, podría afectar mi vida en el espíritu. Jesucristo, hermanos, caminó como un hombre, pero consciente de su condición humana. Jesucristo comprendía que no podía dar lugar ni en lo más mínimo a las potencias que son propias de la carne, de esa condición. Y Él continuamente iba a la presencia del Padre. Y Él se sujetaba al Espíritu Santo. Él fue hombre y hay que verlo en esa realidad como tal. Pero Él sabía la condición en la cual Él estaba. Y por eso que el texto nos dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, Él iba continuamente, repito, a la presencia del Espíritu Santo. El Evangelio de San Juan dice lo siguiente, capítulo 2, verso 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Mire qué interesante y qué profundo. La pregunta es, ¿qué llegó a saber Jesús del hombre? ¿Qué sabemos nosotros de nosotros mismos? A veces las situaciones de crisis ponen de manifiesto cosas ocultas que quizás no las queríamos enfrentar, asumir, resolver, o estaban ahí en la más profunda ignorancia. Y eso puede ser peligroso porque puede afectar nuestra propia fe, nuestra vida de oración, o queremos echar todo por la borda, etc. ¿Cuánto sabemos, hermanos, de todas aquellas potencias interiores que nos hacen diametralmente opuestos a la vida de Jesucristo? Jesucristo vivió en la carne como condición humana, pero Él nos sirvió a la carne. No se dejó dominar de los deseos que batallan en nuestro interior. Sea el Señor glorificado. Hebreos 4:15 habla sobre esto. Jesucristo dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Gloria sea al Señor. Ahí está nuestra libertad, porque usted y yo somos tentados y usted y yo pecamos. Porque a veces no comprendemos en qué condición estamos, lo que significa estar en la carne. Pero tenemos que mirar a Jesucristo, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Sea glorificado el Señor Jesucristo. Allí está nuestra libertad, nuestra fuerza, allí está nuestro refugio. Comprendiendo lo que soy, lo que hay en mí, las potencias interiores que batallan, los deseos de la carne, que resisten y se oponen a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y voy donde el Señor y me sujeto a Él. El Señor nos ayude cada día. Alabado sea el Señor. ¿Cómo podemos entonces vencer las potencias
de la carne, esas fuerzas instintivas, esas fuerzas salvajes que hay en nuestro interior, que tienen muchos ribetes, mucha fisonomía, muchas carátulas, en fin, a veces son muy amigables, pero en el fondo hay detrás una serpiente que quiere morder. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Cómo podemos entonces vencer? Lo que hizo Jesucristo. El texto sigue diciendo de Hebreos 5:7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El apóstol San Pablo escribe en su carta, tales cosas, Colosenses, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Piense en esta pregunta. ¿Habrá cosas que podemos hacer, disciplinas que podemos practicar, ritos que podemos llevar adelante, terapias que a usted se le ocurra por aquí y por allá, desafíos personales de mejorar y ser firmes en cumplirlos, ejercitar nuestra voluntad con tesón, con esfuerzo, dedicación? ¿Podrá algo dominar los apetitos de la carne? El apóstol es tajante. No hay nada que pueda controlar y dominar desde nuestra propia condición los apetitos de la carne. Y Jesucristo sabía lo que había en el hombre. Él comprendió lo que había en el ser humano. Apetitos insaciables de la carne. Jesucristo entendió que el hombre no tiene poder alguno para vencer los apetitos de la carne. Y lo único que puede darnos libertad es lo que Jesús hizo, ofreciendo ruegos y súplicas cada día. Alabado sea el Señor. Y Jesucristo comprendió aún algo más profundo. El quebrantamiento es el camino a la liberación de las potencias de la carne. Sea el Señor glorificado. Ahí se resuelve todo. Tome nota en su corazón. El quebrantamiento es el camino a la libertad de todas las potencias que batallan en su vida, en mi vida, que vienen de la carne, de ese fondo abismante de tinieblas. Hay que ir a la presencia del Señor cada día, como Jesucristo lo hizo. Él fue varón experimentado en quebranto. Todos los días ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Allí tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mirada y todo nuestro esfuerzo, porque es por la gracia del Señor que podemos salir adelante. Sea el Señor glorificado. Entonces, hermanos, es una decisión de cada día. Es una decisión ahora en esta reunión de caminar hacia la experiencia del quebrantamiento. Es una decisión. No solamente emociones que botan algunas lágrimas, es una decisión de ir camino a ser quebrantados para que el Dios vivo se glorifique en nuestras vidas. El espíritu religioso, el conformismo, el statu quo rehuyen esta experiencia. Quizá la experiencia del quebrantamiento es la más espiritual de todas las experiencias espirituales. ¿Y por qué el quebrantamiento, hermanos? Preguntémonos, ¿habrá otra manera para que Dios se revele como el Dios vivo en nuestras vidas? Piensen en eso. ¿Será posible otro camino fuera del quebrantamiento para que el Hijo nos sea revelado como a Saulo de Tarso camino a Damasco? ¿Qué ofrecemos cada día en nuestras oraciones cuando nos acercamos a la presencia de nuestro Señor? ¿No será que la verdadera llenura del Espíritu Santo es cuando hay un corazón quebrantado delante del Señor? Si el Espíritu, como dice su palabra, intercede en nosotros con gemidos indecibles, es porque busca que usted y yo estemos quebrantados delante de nuestro Dios. Quizás lo único que tiene que suceder o acontecer
en nuestras vidas, ser corazones quebrantados en la presencia de nuestro Dios. Porque justamente el Espíritu tiene un deseo. Y ese deseo se llama Señor Jesucristo. Ese deseo tiene que invadir y movilizarnos. Y tenemos que permitir que se haga una realidad cada día. Porque frente a ese deseo tan sublime y hermoso que se llama Jesucristo, se levanta el deseo de la carne que no lo quiere. Y esa es la batalla que tenemos cada día en nuestras vidas. Por eso que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, porque Jesucristo es el deseado de todas las naciones. La rosa de Sarón, alabado sea el Señor. Es lo que tiene que llamar en nuestro corazón. El Espíritu mismo intercede y dice, Abba Padre, como Jesucristo se iba en las noches y oraba al Padre Celestial. Ese deseo tiene que predominar frente a todas las potencias de nuestra carne. Sea el Señor glorificado. Entonces Jesucristo ofreció por esto ruegos y súplicas, gran clamor y lágrimas. El texto nos sigue diciendo, al que le podía librar de la muerte. Al que le podía librar de la muerte. Este texto de la carta a los Hebreos no solo nos relata la pasión de Cristo en su camino a la crucifixión, sino que nos está diciendo cómo fue la vida de Jesucristo en toda su existencia terrenal. El ser humano es extraño, porque usted y yo vamos camino al morir, pero no presentamos oraciones hoy para enfrentar lo que viene en el mañana. No es exagerado decir, hermanos, tenemos que orar por nuestro morir. Quizás se pregunte, ¿por qué? Porque la sombra de muerte y la muerte en sí es fuerte. Y debemos rogar al Señor que nos sostenga con sus misericordias y su presencia esté con nosotros. Gloria sea al Señor. Quizás exista una postergación inconsciente de esta realidad capital. Pero Dios nos hace consciente hoy de lo que somos. Gloria sea al Señor. Jesucristo oró con ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Es una conciencia fuerte. Hay una frase muy interesante del filósofo Martin Heidegger que dice lo siguiente: yo mismo soy mi muerte precisamente cuando vivo. Da que pensar esta frase, sabemos cómo fue él. Yo mismo soy mi muerte precisamente cuando vivo. Tiene que ver con una conciencia en el presente de que realmente puedo morir hoy, de que la vida es frágil, de que la vida, cierto, es finita, de que hay muchas cosas que yo no tengo el control y quizás de nada, y que debo depender del Señor en todas las cosas, que el hálito me puede ser quitado. Esto no quita la esperanza de proyectarse, de tener un futuro, pero hay una realidad que nos acompaña como sombra de muerte. Y justamente el Señor que iba camino a la cruz, pero su conciencia de vida en los días de su carne, Él oraba, porque el único que nos puede librar de la muerte es el Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Por eso que es importante presentar esas oraciones. Esta sociedad posmoderna vive enajenada de la realidad presente del morir. Ahora bien, esto tiene un enfoque hacia lo terminal de nuestra existencia. Pero el texto nos señala que frente a cualquier situación aflictiva debemos hacer lo mismo. Vale decir, cuando comprendemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte, entonces rogaremos al Señor que nos libre de todas aquellas potencias interiores de nuestra carne y de las tinieblas que nos rodean y de las fuerzas demoníacas que buscan desviarnos del camino de la salvación que hemos recibido por gracia. Crecer en la dependencia del Señor
Es un saber experiencial que nos dice, no hay nada, hermanos, nada, ni nadie en el mundo que nos pueda librar de todas nuestras aflicciones, tentaciones, pruebas, sufrimientos, dificultades, que no sea el poder liberador del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo escribe en Corintios, o a los Corintios, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró, nos libra hoy, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Hermano amado, el camino del quebrantamiento es la experiencia de que en nosotros haya sentencia de muerte a todo lo que usted y yo sabemos que tiene que morir. Pensemos lo que dice el apóstol. Yo sé que en mí, en mi carne hay algo. Usted sabe lo que tiene que morir. Y Dios trabaja de tal manera que tiene que dictar una sentencia de muerte en nuestras vidas para que eso muera y pueda la presencia del Espíritu Santo deslumbrar en nuestros corazones, despuntar con mayor fuerza. Alabado sea el Señor. El apóstol habla mucho de crucificar nuestra carne con todas sus pasiones y deseos. Y podamos llegar a decir lo que él dijo también en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria sea al Señor. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es obra del Espíritu Santo, profunda en el alma, en el corazón. Pero hay una sentencia de muerte. Quizá algunos estamos en esa experiencia y lo da el quebrantamiento, porque Dios tiene que ir a lo profundo del corazón. Y tiene que manifestarse eso, alabado sea el Señor. Y por último, fue oído a causa de su temor reverente. El constante ruego y súplica, con gran clamor y lágrima, va transformando nuestro corazón hacia el temor reverente. Jesucristo fue oído. Fíjense, a veces queremos que Dios escuche nuestras oraciones y Dios es bueno, pero Él fue oído a causa de su temor reverente. Quizás ciertas oraciones que no tenemos la certeza que Dios nos escucha, quizás no es por la falta de fe o confianza, a lo mejor falta eso del temor reverente y tiene que ver con el quebrantamiento. En toda oración deben estar presentes la fe, la confianza y el temor reverente. Bendito sea el Señor. Pero esto, hermano, del temor reverente no es un aprendizaje conceptual. No es solamente una doctrina que asistamos a una clase del IBL para entender el temor reverente. No es eso. Esto no es enseñado por técnicas humanas o religiosas. Es algo profundo y en el fondo solo el corazón quebrantado, contrito y humillado lo sabe. Le viene del cielo, le viene del corazón de Dios. Esto solo puede acontecer en el clamor silencioso, como la oración de Ana por un hijo. Bendito sea el Señor. O en las lágrimas de Pedro cuando lloró con amargura por haber negado al Señor. O en el ruego de esa mujer sirofenicia que permitió, que se humilló, ser calificada como un perrillo. Bendito sea el Señor. O el ruego del publicano que a lo lejos decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. O esa mujer llamada pecadora, cuyas lágrimas se derramaban sobre los pies del Señor y los enjugaba con sus cabellos, porque comprendía que sus muchos pecados le fueron perdonados, por eso amó mucho. Gloria sea al Señor.
hermano, guardémonos del espíritu religioso, porque el religioso finge un temor reverente, pero el corazón quebrantado lo manifiesta. Gloria sea al Señor. Por último, pensemos en esta pregunta. ¿No será que la puerta que Dios quiere que se abra para un derramamiento del Espíritu Santo y que comiencen a correr ríos de avivamiento desde nuestro interior, se llama quebrantamiento y temor reverente? ¿No será esa la puerta que tiene que abrirse aún más de par en par? Gloria sea al Señor. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por el Señor Dios Todopoderoso a causa de su temor reverente. Gloria sea al Señor. En esta noche hemos venido a orar. ¿Qué vamos a ofrecer en su presencia? Dios quiere un corazón quebrantado, que ofrezca ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Bendito sea el Señor. Porque debemos entender cuál es nuestra condición y no perder esa conciencia de que estamos en días de la carne y que todo lo que viene de Dios es por gracia y misericordia. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Donde abunda el pecado, que sobreabunde la gracia. Donde abunda la debilidad, que la fortaleza de Dios se manifieste. Gloria sea al Señor. Donde está la impotencia humana, que la potencia del Espíritu se manifieste. Sea el Dios glorificado. Oremos al Señor. Busquemos su presencia.